Muy buenos días, estimados oyentes, hermanos en Cristo Jesús. Los saludo con la bendita paz de nuestro Creador. Bueno, en este momento he sentido el deseo de poder compartir este pequeño espacio de reflexión bíblica con todos ustedes. Y bueno, espero ser claro y también espero ser comprendido por todos. Esta reflexión se titula de la siguiente manera: Jesús, el ejemplo de la paciencia perfecta. Como todos, o al menos la gran mayoría de las personas en el mundo sabemos, o a lo mejor reconocemos, que vivimos en la era de la impaciencia. Pero también podríamos a lo mejor encontrar una era en donde se encuentran conflictos, dolores, angustias, y podríamos así sucesivamente nombrar otras cosas más. Pero ahora nos enfocamos a lo que es la era de la impaciencia, la podríamos llamar así, ya sea por la cuarentena total, por este sistema actual que estamos viviendo. Y elijo este tema porque es una vida en la que todas las personas del mundo estamos viviendo en el mismo estado, en la misma situación. Estamos tal vez condicionados muchas veces a hacer todo a nuestra manera y cuanto antes. Y nos volvemos impacientes, nos alteramos, queremos que todo esto pase lo más rápido posible. Y tal vez, dedicamos nuestro tiempo a algo más contraestructural que nunca, ¿no? Ahora pregunta en general para todos: ¿cuándo o en qué momento tuvimos ese tiempo en comunión o en armonía con nuestro Dios? ¿En qué momento tal vez dejamos de que Dios se acerque a nosotros? En toda esta era que estamos viviendo, ¿cuántas veces hemos encomendado nuestras vidas, esta situación actual, en las manos de Dios? Hermanos, es el momento en que Dios pone a prueba esa paciencia perfecta en nuestras vidas. Aquella paciencia perfecta que tuvo Jesucristo, el Hijo unigénito. Este es el momento para que podamos reflexionar sobre nuestras vidas, para que podamos meditar en la palabra de Dios. Querido oyente, hermanos en Cristo, estos no son tiempos de quejas, sino de lo contrario, son tiempos diría yo, de rectitud, ¿sí? Para poder enfocarnos en cambiar nuestras vidas, quitar de nosotros quizás todos aquellos males que tenemos encerrados en nuestras vidas y estar en la palabra de Dios, permanecer en esa paciencia perfecta. En una época como la actualidad, tenemos más razones para maravillarnos de la paciencia perfecta de Cristo. También vemos, en unos ejemplos de los salmistas en el Antiguo Testamento, quienes esperaron pacientemente en el Señor. En este caso, doy el ejemplo del salmista David. En el capítulo 40 de Salmos, versículo 1, dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y así motivaban a sus lectores para que hagan lo mismo, para que tengan esa paciencia en el Señor. También en unos capítulos más atrás, en el capítulo 37, en el verso 7, encontramos al mismo salmista que nos pide que guardemos silencio ante Jehová, que esperemos en Él y que no nos alteremos en estas situaciones
malas. También quisiera compartir con ustedes unos versos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 15, que dice así: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y esto me hace recordar, tal como dice aquella historia de Abraham, quien esperaba con paciencia al Señor y quien obtuvo la promesa divina de Dios. También en el mismo libro de Hebreos, en el mismo capítulo, solamente que el verso 12 nos dice que a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este hermoso verso nos dice, ¿no?, que no seamos perezosos, sino que imitemos entre todos aquellos salmistas, en este caso, que mediante la fe y mediante la paciencia heredaron las promesas. Además, tenemos algo mucho más importante, que es el mismo Dios. Y lo podemos usar también como ejemplo de la paciencia perfecta. Dice en la primera epístola al apóstol, a San Pablo, a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 16, nos dice de la siguiente manera: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para Él, para vida eterna. Cuando Jesús nos muestra su paciencia, no solo nos muestra la paciencia perfecta de su Padre, sino también lo hace siendo completamente humano. Él mismo nos muestra la clase de vida divina que puede expresarse en nuestra propia carne humana. Bueno, por lo tanto, queridos oyentes, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de llamados a tener la paciencia de Cristo Jesús. El Nuevo Testamento nos brinda al menos 5 situaciones específicas en las cuales Dios nos da poder para esperar en esa paciencia. Siempre considerándolas, ¿no?, indicadores que nos impulsan a orar y oportunidades específicas para buscar una paciencia mayor en la fortaleza que Él nos da, que el Padre nos da. Para concluir este pequeño espacio, les quiero dejar un verso que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 11, que dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien permanece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, con este verso he llegado al final de esta pequeña reflexión. Pido 1000 disculpas si en algo me equivoqué. Es mi primera vez que comparto algo de esta manera y espero en Dios también de que
este momento se vuelva a repetir. Es un momento muy grato y me interesó también compartir esto porque me ayuda a vivir, me ayuda a seguir creciendo en una vida mejor, en una vida espiritual, ¿sí? En Cristo Jesús. Y mi deseo es que también esto que acabé de compartir les sirva, le ayude en algo a todos ustedes. Que Dios les esté bendiciendo, que el amor y la bendita paz de Jesucristo more en sus corazones. Bueno, a cuidarse mucho y todos sabemos de que Dios está con nosotros. Amén.